Buenos días con todos y todas. Esta mañana vamos a iniciar el coloquio internacional Nuevas tendencias de investigación en la historiografía contemporánea, teoría, fuentes y métodos. Y este coloquio está dedicado a reflexionar sobre aspectos teóricos, metodológicos, las fuentes y las nuevas corrientes, algunas no tan nuevas, de la historiografía contemporánea. Un evento de esta naturaleza no se ha realizado en el Perú y es importante porque para el caso de la especialidad de historia acompaña la revisión curricular que se ha realizado con tanto esfuerzo durante el 2013 y al mismo tiempo permite conocer y debatir sobre estos aspectos teóricos y metodológicos que permitirán reflexionar no solo en el ámbito de la Universidad Católica, sino también de otras universidades del país. Por eso es que las conferencias, las charlas van a ser filmadas y luego subidas a la web, a videos PUC, para que puedan ser utilizadas en distintos momentos por diferentes instituciones. Todos estos aspectos que mencionamos han sido considerados en la revisión curricular en la que trabajamos todo un equipo y todos los profesores de la especialidad, y el objetivo es renovar la historia en la PUC y en el país. Por eso la idea es mostrar a los estudiantes y al público interesado las posibilidades que ofrece la ciencia histórica en la actualidad y propiciar un debate sobre estos aspectos. Generalmente los eventos que organizamos versan sobre algún tópico de la historia, alguna temática determinada, una época, pero creo que también es importante reflexionar sobre estos aspectos de la tarea y del quehacer de los historiadores, ¿no? Y esto nos va a permitir una actualización en cuanto a los contenidos y ver el desarrollo de la historiografía contemporánea, ¿no? Y para esto tenemos una variedad de temas, como pueden ver en el programa. Hemos abordado algunos, no todos, como en esta mesa, la historia de la salud y la enfermedad, la historia medioambiental, o la historia, dentro de la historia social, la historia de la infancia o de la subalternidad, que es la historia de la población, o la demografía histórica, que también se comentará, y lo mismo temas como la construcción del Estado, la ciudadanía, la cultura política o la historia urbana. Asimismo están consideradas las fuentes para el análisis histórico, fuentes orales, visuales, sonoras, ¿no? Nos faltarían también, por ejemplo, las fuentes audiovisuales, ¿no?, que pueden ser consideradas en otra oportunidad. Asimismo, están presentes la reflexión historiográfica sobre algunas etapas de la historia, como la etapa de la independencia, la relación entre historia informática y sociedad virtual, las nuevas formas en que se realiza la historia cultural, la historia del presente y la memoria histórica. En fin, como verán, hay un abanico de temas que queremos plantear y reflexionar, y para ello agradecemos la presencia de destacados investigadores de fuera, Juan Marchena Fernández de la Universidad Pablo de Olavide, que nos acompaña todos los años en estos retos por innovar la historiografía, junto con Nayibe Gutiérrez de la misma universidad. A este año se ha sumado Manuel Chust e Ivana Frasquet de la Universidad Jaume I de España, y Cecilia Méndez, que nos ha acompañado en otras oportunidades, Víctor Peralta y Marta Irurowski del Consejo de Investigaciones Científicas, así como otros especialistas, ¿no?, como Juan Carlos Estensoro de la Universidad de la Sorbona, París III, ¿no?
Entonces, la idea es reflexionar sobre estos temas y para esto voy a dejar la palabra a Diana Coronado, que es alumna de la especialidad, porque también varios alumnos han participado apoyando la organización del evento. Gracias. Buenos días. Vamos a comenzar con la exposición del profesor Lizardo Zaina. Él es licenciado y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú y doctor en Historia Social de los Riesgos por la Universidad de Grenoble en Francia. Es profesor además de la Universidad de Lima y la Fundación Académica Diplomática del Perú. Es especialista en Historia Ambiental e Historia Social de los Riesgos. Entre sus publicaciones destacan Historia de los Sismos en el Perú, catálogo siglos del siglo XVIII al XIX, publicado en el 2011, Historia de los Sismos en el Perú, publicado también en el 2009, que va del siglo XVI al siglo XVII, Estudios de Historia Medioambiental, Perú, siglos del XVI al XX, publicado en el año 2002. Tendrá 20 minutos de exposición. Pasamos, por favor, con su exposición. Gracias. Muchísimas gracias. Antes que nada, buenos días al público y indudablemente mi agradecimiento a la doctora Claudia Rosas por la convocatoria, a través suyo a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, porque resulta siempre grato volver al campus, respirar el ambiente Pando y poder encontrarse con un público con el cual poder exponer y poder intercambiar ideas sobre estos ámbitos que la doctora Rosas señalaba. Felicitar además por la organización de estos eventos que no solamente en este caso apuntan a la identificación de los nuevos ámbitos por los cuales transcurre nuestra disciplina, sino también creo que es ocasión para, visto desde fuera, ponderar todos los esfuerzos que la facultad hace a lo largo de los años con la organización de los coloquios de estudiantes. Yo creo que ahí está en parte la renovación también de la disciplina, porque son esos nuevos muchachos, esa nueva agua en el cauce la que le da potencialidad y le da esperanza al cultivo de esta disciplina que queremos tanto. También muy complacido por compartir esta mesa con amigos como Claudia, como Jorge, quienes estimo mucho y que va a ser grato compartir. Lo que quería presentar hoy día es una aproximación a la historia medioambiental, ¿no?, bajo el título Historia Medioambiental, Evolución y Futuro. Hay, si pudiéramos pasar la siguiente, por favor, un primer abordaje sobre el tema historiográfico, porque antes de definir la historia medioambiental, creía necesario poder apuntalar esta idea de cómo va evolucionando la disciplina. Y efectivamente uno puede encontrar que ya en los años 70 la historia medioambiental empieza a tomar forma en el mundo anglosajón, especialmente en Estados Unidos. En un libro reciente que tengo acá, publicado este año por Gregory Kennett, a quien luego presentaré, ¿qué es la historia medioambiental? Él señala justamente que es posible encontrar los orígenes de una historia medioambiental propiamente dicha a comienzos de los años 70 en Estados Unidos, e incluso identifica tres generaciones de historiadores medioambientales. Un primer esbozo es considerar de qué manera resulta difícil definir el campo de estudio, porque al tratarse del medio ambiente, el ámbito es muy grande y en primera instancia uno podría pensar que se trata exclusivamente de una relación hombre, sociedad, naturaleza. Hay una primera manera de entender lo que es efectivamente ver cuáles son los modos a través de los cuales las sociedades modifican el ambiente, y hay ejemplos innúmeros para eso. Pero también está el modo como la naturaleza marca también sus pautas, las marca muchas veces de manera constante a través del clima y en ocasiones de manera catastrófica a través de los desastres naturales. Esta primera historiografía que Kennett encuentra para Estados Unidos y que puede centrarse
en los aportes de William Cronon o Worcester, muestra además un progresivo desarrollo de su institucionalidad, es decir, no solamente representa la aparición de un libro que culmina el esfuerzo de muchos años de un investigador, sino que además esto se traduce en la construcción de una institucionalidad, entendida esencialmente por la aparición de revistas. La primera revista propiamente de historia medioambiental es de comienzo de los años 70 en Estados Unidos, luego la organización de eventos, el primer gran evento medioambiental es del año 82, y también la creación de cátedras sobre el tema en las universidades norteamericanas. Entonces son tres aspectos en los cuales uno puede darse una primera idea de cómo se construye la institucionalidad de una subdisciplina dentro de la historia como disciplina. Junto a estas generaciones que Kenneth distingue para el caso norteamericano, hay una necesidad también de definir especialmente cuál fue el aporte de Annales en relación con la historia medioambiental. Es el mismo Kenneth quien señala que de Brodel para atrás, es decir, del 49 hacia atrás, cuando se publica el Mediterráneo, el mundo mediterráneo en tiempo de Felipe II, antes de eso, la influencia de Febvre, no debe olvidarse que el Mediterráneo está dedicado a Febvre, con un trabajo sobre la historia y la tierra, formado en los años de la guerra y publicado a comienzos de los años 20, es a su vez el modo como Febvre recibe la influencia de la geografía histórica que venía de este cultivo que ya los geógrafos franceses de la segunda mitad del siglo XIX habían ido creando. Es cómo Febvre, antes incluso de la fundación de Annales, encuentra esta enorme influencia del medio ambiente. Brodel es quien da la forma a esta historia, podríamos decir medioambiental, a pesar que, como digo, de que Kenneth la considera una protohistoria, porque no hay propiamente un correlato de institucionalización, y además por el hecho de que en su proyecto, en este vigoroso proyecto que Brodel formuló y que además tuvo mucho éxito editorial, es empezar el análisis de estas sociedades alrededor del Mediterráneo en la segunda mitad del XVI, empezando justamente por dos variables geográficas, ¿no? El tema de la montaña y el tema de los desiertos, ¿no? Que para Brodel definían para el caso del África el desierto y para el caso de las penínsulas europeas la montaña. Este conjunto que empieza por una reflexión sobre el paisaje y que marca indudablemente lo que va a ser el correlato posterior de evolución de la disciplina en dos aportes, uno de ellos el de Manuel Lerroux-Ladurie con la historia del clima, luego seguida por Christian Pfister, y en esa historia del clima, fuertemente influida por Brodel, uno encuentra, a partir de la experiencia que Lerroux-Ladurie había hecho en términos de la microhistoria, ¿no? Profundizar prácticamente ad nauseam todo lo que podía implicar el conocimiento de un espacio reducido en el Languedoc francés. Esto sirve de base para que Lerroux-Ladurie pudiera rescatar una enorme cantidad de fuentes, especialmente fuentes que les permitía identificar los momentos de vendimia. Entonces se va desarrollando esta historia del clima, a pesar que en otras partes de Europa se habían construido series meteorológicas, Lerroux-Ladurie le da una entidad mayor. Este desarrollo que tiene, estoy presentando en términos muy genéricos, en Francia luego hay un número especial de la revista Annales, el año 74, donde justamente se plantea como tema central de reflexión el tema de la historia medioambiental. Hoy día hay un renovado interés de la historia medioambiental en Francia, justamente uno de los animadores es Gregory Kenneth. Kenneth llega a la historia medioambiental después de haber hecho un trabajo sumamente interesante el año 2005 sobre la historia de los sismos en Francia. Y aunque nos pueda parecer mentira,
Francia, a diferencia nuestra, tiene una sismicidad muy fuerte, solamente con intervalos de larga duración secular. Él encuentra grandes terremotos en el siglo XIV, en la zona de los Pirineos, pero su trabajo especialmente se dedica y se aboca a estudiar la construcción de la catástrofe en el antiguo régimen. Y Kenneth, luego de este trabajo sustancioso en la historia de la catástrofe, luego ha ido derivando hacia la historia medioambiental y forma parte de un grupo que lleva por siglas RUSHE, que es algo así como la Red Universitaria de Investigadores en Historia Medioambiental. Y quien la encabeza, por ejemplo, es Geneviève Massart-Guilbault, que acaba justamente en este momento, tiene un seminario sobre historia de la energía en la Escuela de Altos Estudios. Por consiguiente, hay un renovado interés sobre la historia medioambiental que se ha materializado, repito, en cátedras, se ha materializado no necesariamente en revistas, hay artículos dispersos, pero en la creación de un espacio dentro del mundo académico. Paralelamente a esto, quería hacer una mención breve a lo que significaba el cultivo de la historia medioambiental en América Latina y el Perú. Y para el caso de América Latina hay que rescatar esencialmente este trabajo importante hecho por los mexicanos, ¿no? Desde los fines de los años 80, a partir de un interés sobre el tema también de los terremotos, el aporte de Virginia García Costa, y luego también más especialmente a partir del año 2000 los esfuerzos en la Universidad de los Andes en Colombia. Yo creo que en este momento los colombianos junto con los mexicanos, no conozco otros casos, pero estoy seguro que sin conocerlo Brasil debe tener aportes enormemente sustanciales, pero no podría afirmarlo porque no he revisado la bibliografía. Pero para estos dos casos creo que presentan mucho vigor, organizan intensamente reuniones. Muchas de ellas están, en el caso de México, asociadas al impulso de la historia de la ciencia, ¿no? En México hay una larga tradición de cultivo de historia de la ciencia y de ahí muchos trabajos han derivado hacia la historia propiamente medioambiental. Por lo tanto, el panorama en América Latina, hay también, olvidaba en Chile, pero creo que el caso mexicano y el caso colombiano son, creo, los más representativos. Y para lo que significa propiamente el Perú, ahí la tarea es un poco más difícil de definir porque, por ejemplo, si uno considera las historias que publicó José Toribio Polo sobre la historia de los sismos, luego sobre la historia de las epidemias, y la primera y muy breve reflexión que Polo hace, Polo que es un autor que suele asociarse más bien a una historia tradicional, pero en Polo especialmente, en los apuntes sobre historia de las epidemias, hace una primera reflexión sobre la necesidad de poner al medio ambiente también como un factor que influye decisivamente sobre las sociedades. Creo que este primer aporte de Polo no tuvo continuadores y he ido pensando a lo largo del tiempo que el punto que podría considerarse también una suerte de protohistoria medioambiental en el Perú es todo lo que se trabajó alrededor de la etnohistoria. Creo especialmente que las clases y la producción amplia del doctor Franklin Pease incidían siempre en una primera reflexión sobre el medio ambiente. En el fondo, encontrarle el sentido a la etnohistoria partía por reconocer, por ejemplo, en el caso del control vertical de pisos ecológicos, que él retoma de Murra, hay una necesidad por encontrar esta vinculación tan sólida y tan importante para el mundo andino con el medio ambiente, más allá de todo lo que van a significar los simbolismos y el modo de control, pero el medio ambiente y estas diferencias que se han ido haciendo cada vez más visibles sobre el ambiente en el Perú son necesarias. Hay que partir de la idea que el modo como ha sido concebido el medio ambiente en el Perú también ha ido variando.
En el siglo XVI, cuando uno revisa, por ejemplo, el Padre Acosta, encuentra la tripartición típica que hasta el día de hoy existe, costa, sierra y selva, ¿no? Con otros términos, pero eso lo mantiene. Esto se mantiene hasta fines del XVIII, cuando Unanue ya habla propiamente de 5 regiones. Esto lo retoman los cosmógrafos en la primera mitad del siglo XIX, lo retoma Raimondi, y recién hay que esperar los aportes a fines de los 30 de Pulgar Vidal para poder hablar ya de otro tipo de criterio para organizar el territorio. Finalmente, cuando habla de las 8 regiones, eso da paso, que es hoy día lo vigente, pero que todavía no tiene una inserción, creo yo, sistemática en el sistema educativo, es los aportes de Antonio Brac, ¿no? Entendiendo las 11 ecorregiones. Creo que forma parte también de una reflexión hecha desde fuera de la historia sobre nuestra manera de entender un territorio tan megadiverso como el nuestro, ¿no? Dentro de los 17 países megadiversos del mundo. Hecha entonces esta presentación historiográfica y reconociendo que queda poco tiempo, rogaría la siguiente, por favor, para poder ver de qué manera se proponen conceptos y ámbitos posibles de desarrollo, ¿no? Creo que es posible identificar la potencialidad del campo de estudio. A lo largo del tiempo, nuestra disciplina ha incorporado siempre conceptos provenientes de otras disciplinas, ¿no? Todo lo que ha significado la incorporación de términos desde la sociología, la antropología. Pero para el caso de la historia medioambiental creo que era pertinente proponer 4 conceptos, que ustedes los tienen ahí: huella ecológica, huella hídrica, matriz energética y vulnerabilidad, porque cada uno de ellos puede tener un correlato en términos de investigación histórica. Por ejemplo, en el caso de la huella ecológica, ¿no? Es un concepto que viene de los ecólogos, el concepto es un concepto que se forja en una universidad canadiense a fines de los años 90, a través del cual lo que se quiere definir es de qué manera las necesidades de consumo de una sociedad afectan el medio ambiente en términos de producción de estos objetos materia de consumo. Y esta historia ecológica, o especialmente esta historia de la huella ecológica, alude directamente a lo que es una historia del consumo, ¿no? Cómo las sociedades, conforme se van urbanizando, sofistican cada vez más el consumo. No es cuestión simplemente de ver, por ejemplo, en el caso del Perú, hay una estadística extremadamente sorprendente sobre cómo a lo largo de las décadas el Perú mantiene un primer puesto muy por delante de los demás países en términos de consumo de leche evaporada. Y esto, al parecer, forjado desde la época de Leguía y luego ya con la formación propiamente de las plantas de evaporación de leche en Arequipa y Chiclayo, van definiendo también un comportamiento sobre el consumo de la población, pero que indudablemente tiene un efecto no solamente hacia atrás en términos de todo el área que está implicada para producir eso, ¿no? El área en la cual pasta el ganado, el efecto contaminante que dejan las industrias, pero también cómo una vez realizado o producido el consumo, esto deja una secuela en términos de contaminación. Entonces, un concepto como huella ecológica indudablemente nos catapulta hacia la posibilidad de una historia del consumo. La huella hídrica es también una variable, especialmente de los ingenieros, por los cuales se trata de identificar qué cantidad de agua está involucrada en la producción de cada objeto, llámese alimenticio, llámese de calzado, llámese de vestido. La industria en general consume mucha agua y cuando uno evalúa los porcentajes de consumo de agua, por ejemplo en el caso del Perú, uno se encuentra con que las 4/5 partes del agua que se consume van dirigidas a la agricultura y muchas veces de manera insuficiente. Esta historia de la huella hídrica tiene también un correlato con la posibilidad de ser una historia del agua, especialmente en ámbitos como puede ser algo que particularmente a mí me parece muy interesante, cómo las sociedades acceden a la higiene, ¿no? Un antiguo texto de Alain Corbin mostraba cómo la tolerancia a la mugre
va disminuyendo progresivamente a partir de un discurso burgués desarrollado desde fines del 18 y comienzo del 19. Esta historia de la higiene está asociada también al acceso físico que los individuos tienen hacia el agua. Entonces, una historia del agua está indisolublemente ligada también a una historia del desarrollo urbano. La matriz energética alude al modo como las sociedades encuentran distintas fuentes para satisfacer sus necesidades múltiples, las que van desde el confort hasta lo que es propiamente la producción. Uno no podría entender nuestro confort tal como lo disfrutamos sin tener en cuenta la gigantesca red de cables, estaciones, combustibles, que son lo que en algún momento Brodel llamaba la base material de la sociedad. Sin esa energía, que incluso para el mundo andino uno puede encontrarlo, incluso hasta en la bosta, uno no puede imaginar la producción de cerámica o la producción metalúrgica sin esos elementos naturales, y cómo a lo largo del tiempo las sociedades van sofisticando eso, y cómo dentro de esta historia de la energía uno puede entender y encontrar las transiciones energéticas, ¿no? En el Perú es posible encontrar dos transiciones energéticas muy claras, una a fines o a mediados del siglo XIX, cuando se introduce el consumo del carbón a distintos niveles, y otro a partir del consumo del petróleo, especialmente a partir de los años 20. Creo que estamos ingresando a una tercera transición con este progresivo uso que le damos al gas de origen natural. La vulnerabilidad, solamente para mencionarlo, es una categoría que los antropólogos han desarrollado sobre cuáles son estas condiciones por las cuales una sociedad se hace más propensa a sufrir los embates de un fenómeno natural, y también cuál es la capacidad de resiliencia que esta sociedad tiene para poder remontar. Y ahí hay para cada sismo en el Perú, para cada desastre, sea niño, sea sequía o sea incluso un terremoto, hay la posibilidad de entenderla desde el punto de vista de la vulnerabilidad. No creo que haya fuentes, solamente, no creo que haya tiempo, pero en la última, si se me permitiese, por favor, es solamente para mostrar que toda esta historia medioambiental exige también una aproximación a las fuentes, una mirada oxigenada sobre las fuentes, ¿no? Porque las fuentes existen y son abundantes, ¿no? Por ejemplo, una relectura de las fuentes implica esencialmente ver, por ejemplo, en las crónicas del 16 o en las crónicas conventuales del 17, esta mirada medioambiental. Aquí, por ejemplo, y probablemente coincidamos con Jorge en eso, la recuperación de Raimondi, ¿no? Raimondi es la gran mirada, no sé si llamarla holística, de la ciencia peruana a mediados del siglo XIX. Un largo trabajo in situ, un recojo gigantesco de especies y luego una sistematización que le demandó el resto de vida. Redescubrir las fuentes publicadas, ¿no? O sea, hay mucha publicación de fuentes, pero también es bueno redescubrirlas, y creo que especialmente para los jóvenes que recién están transitando, volver a los clásicos historiográficos, estoy pensando básicamente en Porras y el padre Vargas Ugarte, que son los primeros que dan un panorama, ¿no? Primero con las fuentes históricas peruanas de Porras, que fue su curso, y que permite tener una idea de la vastedad de fuentes que uno puede, por lo menos, diseñar, identificar para construir su horizonte documental. No hay que perder de vista que, especialmente, por ejemplo, en el centro de Lima, hay muchas instituciones que tienen bibliotecas y tienen información en revistas muy valiosa para una historia de la medioambiental. Solamente quiero poner un ejemplo, ¿no? Mostrar, por ejemplo, la riqueza que tiene la biblioteca del Banco Central de Reserva. Ahí, por ejemplo, una historia de la energía se puede perfectamente realizar gracias a las memorias, por ejemplo, de gestión de Electrolima, que están completas, es muy difícil encontrar en otros lugares, o, por ejemplo, instituciones, bibliotecas como la Sociedad de Ingenieros, el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores, que tienen información que muchas veces desconocemos y que estoy seguro
servirán para implementar investigaciones a más largo plazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias al profesor Seiner por su presentación. Ahora vamos a presentar al profesor Jorge Locio, que obtuvo su maestría y doctorado en el Centro para la Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Medicina de la Universidad de Manchester, en Inglaterra, especializado en Historia de la Ciencia, la Tecnología y la Salud. Es profesor del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entre sus principales publicaciones están El peruano y su entorno, Aclimatándose a las alturas andinas, publicado en el 2012, El rastro de la salud en los Andes, publicado en el 2009, Beyond Borders, Fresh Perspective in the History of Science, publicado en el 2009, en el 2008, Acequias y gallinazos, Salud ambiental en Lima del siglo XIX, publicado por el IEP en el 2003, Innovación en la agricultura, Fermín Tanguis y el algodón del Perú, publicado por la Universidad del Pacífico en el 1999. Damos pase a su exposición, tiene 20 minutos también. Gracias. Bueno, primero agradecer a Claudia, a Diana, a María Lucía por la organización del evento y también por darme la oportunidad de compartir esta mesa con mi amigo Lizardo. Yo voy a hablar un poco de lo que es la historia de la salud y las bases y los principales protagonistas y algunas ideas generales de qué se está haciendo desde la historia de la salud. Bueno, primero, la historia de la salud, o la historia social de la salud, como algunos lo llaman, es una disciplina que nació o que apareció a partir de la década de los 70s como heredera de dos tradiciones, la historia de la ciencia y la historia de la medicina. Aparecieron en distintas partes del globo, aunque particularmente en Europa y Estados Unidos, pequeñas comunidades de investigadores abocados al estudio de enfermedades y epidemias con el fin de entender mejor las fragmentaciones sociales, inequidades y distintas aproximaciones culturales frente a la salud propias de toda sociedad. Estos investigadores buscaron distanciarse de la historia más tradicional de la ciencia y la medicina, que tuvo una orientación más laudatoria, parroquial, y que se hacía bajo el supuesto de una ciencia occidental superior, que se imponía de forma natural sobre otras formas de conocimiento basadas en la superstición o el dogma religioso. Esta nueva forma de hacer historia de la salud partió del supuesto que las enfermedades son realidades que deben entenderse más allá de lo puramente biológico y que las epidemias son momentos que permiten observar con claridad prejuicios, temores y creencias individuales y populares ajenas al discurso médico oficial. A diferencia de los estudios más tradicionales de la medicina, al estudiar una epidemia, el historiador de la salud empezó a abocarse no solo al aspecto ecológico o biomédico, sino también a los aspectos económicos, sociales y políticos involucrados en la misma. Por ejemplo, el acceso diferenciado a la salud, las creencias no occidentales usadas para explicar la aparición de una enfermedad, el surgimiento de prejuicios raciales y étnicos al momento de buscar culpables, los intereses privados y coloniales en el control de las epidemias, entre otros. Es decir, buscaba hacer historia social desde las enfermedades y las epidemias. Esta nueva historia de la salud involucró a antropólogos, sociólogos e historiadores que tuvieron en común una resistencia a mirar el pasado solo para celebrarlo. ¿Qué los diferenció de los tradicionales estudios de historia de la medicina? Una postura crítica al rol de la ciencia en la sociedad y una vocación por cuestionar los procesos de expansión global de la medicina occidental. Sin negar en muchos casos el aporte de las vacunas, fármacos y avances médicos en mejorar la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo, empezaron estudios que mostraron cómo la medicina occidental tuvo que ser impuesta a poblaciones no occidentales, cómo el crecimiento de los organismos estatales de la salud fueron usados en muchos casos como mecanismo de control social o imposición de valores culturales, y cómo la ciencia médica buscó desplazar o eliminar a su competencia muchas veces por motivos económicos o culturales, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en el caso peruano, ¿no? En la batalla de los médicos universitarios contra herbolarios chinos o curanderos andinos durante el siglo XIX, ¿no? Recordar que hasta el siglo XIX la mayoría incluso de la élite limeña prefería acudir a un herbolario chino o un curandero andino antes que un médico universitario, ¿no? Pero de pronto aparecieron leyes, ¿no? O restricciones a la práctica o persecución de agentes no occidentales de la salud.
Otra diferencia con la historia más tradicional de la medicina es que no asumía que el conocimiento occidental era necesariamente superior al de otras sociedades o culturas, sino que aceptaba que podían existir distintas formas de aproximarse a las enfermedades y epidemias, relativizando culturalmente estas diferencias, sin poner a ninguna por encima de la otra. Más aún, se empezó a pensar en términos de construcción social de las enfermedades, marco conceptual que resaltaba cómo en el descubrimiento y diagnóstico de enfermedades los factores sociales eran determinantes, Entre los casos más usados para demostrar este punto estaban, por ejemplo, las enfermedades mentales, Un caso que se ha usado mucho, pero que además es muy ilustrativo, creo, es el de la invención de la histeria, como un mal en una enfermedad biológica en el siglo XIX que permitió la hospitalización, y control de muchas mujeres que reclamaban cambio social. Esta renovación historiográfica fue posible por el aporte de numerosos investigadores y escuelas de pensamiento que empezaron a teorizar y mostrar investigaciones rigurosas que cuestionaban muchas de las consideradas verdades absolutas de la ciencia occidental, como su supuesta neutralidad y aislamiento de intereses económicos o políticos. Están los aportes de Thomas Kuhn, de la Escuela de Edimburgo, y en América Latina de los investigadores de la Casa de Osvaldo Cruz. La Casa Osvaldo Cruz es un centro de investigación global, con recursos de primer mundo, con investigadores, decenas de investigadores a tiempo completo, haciendo historia de la salud, ubicada en Río de Janeiro, que es lo interesante. Es un centro de investigación en América Latina con recursos y aportes de primer mundo. Resultaron particularmente influyentes los trabajos del filósofo francés Michel Foucault, que consideraban a la medicina como un instrumento de las élites para subordinar a otros grupos subalternos y para imponer una disciplina en conformidad con el orden social establecido. De Foucault emergieron dos conceptos muy usados por los historiadores de la salud, los de medicalización y patologización. De estos dos conceptos emergieron tesis, artículos y libros dedicados a mostrar cómo los médicos occidentales habían logrado extender sus áreas de influencia en espacios tradicionalmente ocupados por la familia, por la iglesia o practicantes no formales de la salud, como por ejemplo los partos y las parteras. Y cómo cada vez más prácticas y hábitos considerados normales pasaron a ser considerados enfermedades a lo largo de los siglos XIX y sobre todo el siglo XX, y por ende tratables por médicos o fármacos. Otro actor influyente fue el británico Roy Porter, uno de los principales receptores de las importantes donaciones de la Wellcome Trust, una personalidad extravagante, la figura más carismática del Wellcome Institute de Londres y el más afamado de los historiadores de la salud en las últimas décadas del siglo XX. Porter tuvo la brillantez de introducir reveladores temas como la historia vista desde los pacientes, la resistencia al poder médico de actores informales de la salud, como los charlatanes o las parteras, la historia de la locura y el valor de estudiar ciencias médicas que hoy en día pueden considerarse periféricas, pero que en su momento tuvieron una audiencia grande y fueron validadas, porque publicaban en revistas científicas, tenían cátedras en universidades prestigiosas, como puede ser la frenología o el mesmerismo. Porter era además un historiador que le dio importancia a la divulgación de sus investigaciones en ambientes no académicos y colaboró con frecuencia en programas y documentales de la BBC, haciendo accesibles a un público más amplio estos avances y nuevos aportes de la historia de la salud. En el Perú es imprescindible destacar la figura de Marcos Cueto. Los aportes de Cueto a la historia de la salud latinoamericana han sido invaluables, tanto por la enorme producción literaria como el servir de inspiración a toda una generación que trata, en buena cuenta, de seguir sus pasos. Marcos Cueto nació en Lima en abril de 1957 en el seno de una familia ligada a la educación. Sus padres, Carlos Cueto Fernandini y Lili Caballero, fueron ambos educadores y su padre llegó a ser, entre otros cargos, director de la Biblioteca Nacional y ministro de Educación Pública, ambos en los 60 durante el primer belaundismo. Cueto ingresó a esta universidad, la Universidad Católica, a inicios de los 70 y sus estudios de posgrado se realizaron en la muy prestigiosa Universidad de Columbia en Nueva York, donde realizó el Major en Historia Social y el Minor en Historia de la Salud. Esto es importante porque en mucho de la nueva historia de la salud era una búsqueda de hacer historia social, en realidad, no solo que investigando epidemias, enfermedades o haciendo historia de la medicina, pero con este fin último de hacer historia social.
Entre 1991 y 1992 realizó sus estudios de postdoctorado en el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, y luego ha viajado recurrentemente como profesor visitante en diversas partes del mundo, sobre todo universidades americanas, y ha terminado recalando en Río de Janeiro, ¿no?, donde ha pasado a formar parte de esta importante organización, de este importante centro de investigación en historia de la salud, que es la Casa de Osvaldo Cruz. El trabajo de Cueto ha sido importante para mostrar patrones recurrentes en la aparición de epidemias, como la culpabilización de las víctimas y la exacerbación de prejuicios sociales, ¿no?, y ha logrado identificar iniciativas valiosas en la historia de la salud pública latinoamericana, así como los contextos históricos que permitieron que dichas iniciativas prosperen, ¿no? Viendo un poco esta influencia de Cueto de la que hablábamos, tenemos pronto la tesis de Milagros Valdivia, ¿no?, que va a ser sobre la epidemia del cólera, y un poco esa idea de cómo aparecen prejuicios y cómo se culpa a las víctimas en la aparición de estas enfermedades, ¿no? Es decir, estas explicaciones científicas, ¿no?, o biomédicas aparecen entremezcladas con el contexto social y político más amplio. Finalmente, citando a Cueto, la historia de la salud, como se hace hoy en día, busca, como cualquier rama de la historia, comprender y dar orden al presente y contribuir a identificar las reformas positivas de los cambios retóricos en las sociedades y las instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Locio por su participación. Ahora tenemos la participación de la profesora Claudia Rosas Lauro, que es doctora en Historia por la Universidad de Florencia en Italia, licenciada y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se desempeña como docente del Departamento de Humanidades y además es coordinadora de la especialidad de Historia de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Ha publicado Del trono a la guillotina, el impacto de la Revolución Francesa en el Perú, 1789-1808, en el año 2006, y con coautoría con José Ragas, Marianne Danlezan, L'impact de la Revolución Francesa au Perú, en 1789-1968, publicado en el año 2008. También ha investigado sobre diversos aspectos de la historia andina de los siglos XVII, XVIII y XIX. Además, ha editado los volúmenes El miedo en el Perú, siglos XVIII-XVI al XX, publicado en el 2005, El odio y el perdón en el Perú, siglos XVI al XXI, publicado en el año 2009, y Nosotros también somos peruanos. La marginación en el Perú, siglos XVI al XXI, publicado en el 2011. En proceso de publicación se encuentra su libro Educando al bello sexo, la imagen de la mujer en el periodismo peruano del siglo de las luces. Ahora pasaremos a la exposición de la profesora. Gracias. Vamos a pasar a un tema de historia social vinculado más bien a la familia, la mujer, el ámbito privado. Pediría por favor que apaguen la luz porque vamos a ver varias imágenes y voy a articular la presentación a partir de una serie de imágenes. He elegido trabajar el tema de la historia de la infancia, si bien sobre esto en realidad tengo un artículo publicado en Historia de la Infancia en América Latina, porque más he trabajado la historia de las mujeres, de la familia, pero he elegido esta vertiente porque es lo que menos trabajamos en la historiografía peruana y me parece importante llamar la atención sobre este aspecto. Como sabemos, el descubrimiento historiográfico de la infancia se da a través de la obra pionera y clásica de Philippe Arié, publicada en 1973 y traducida al español en 1987, El niño y la vida familiar en el antiguo régimen. Arié lo que intentaba analizar era la evolución de las actitudes y sobre todo de los sentimientos hacia la infancia de parte de los padres hacia los hijos durante el antiguo régimen, desde la Baja Edad Media hasta el siglo XVIII. Este trabajo pionero por el historiador que él mismo se definía como un historiador de domingo, abrió el campo de análisis a un aspecto al cual no se le había prestado la atención.
Por esos años también apareció, si vemos la fecha, el libro de Joy de Maús, The History of Childhood, que apareció en Estados Unidos en 1974 y fue traducido al español a inicios de los 80. También Joy de Maús, en un libro que, al igual que el anterior, tenemos en la biblioteca, va a recorrer y fundamentar científicamente la historia de la infancia a través de una serie de trabajos monográficos de diferentes autores acerca de la infancia en la Italia del Renacimiento, la niñez en la época moderna, es decir, hay un conjunto de trabajos. Estas dos obras son las que van marcando la pauta para este campo que se abre. Ahora, ¿por qué empieza en los años 70 a prestarse atención al tema de la infancia? Un tema que es importante, ¿no? Los niños y niñas que forman parte de la sociedad, ¿por qué no habían sido historizados previamente? Entonces, el problema de la infancia en el presente exigía una mirada al pasado. ¿Qué sucedió? Voy a reseñar solo algunos aspectos del contexto internacional que pueden explicar este interés por el estudio de la historia de la infancia. Recordemos que a fines del siglo XIX e inicios del XX va a surgir toda una opinión pública internacional favorable para una legislación hacia la infancia, ¿no? Dirigida hacia niños y niñas. Si bien ya había conciencia de esta problemática, recordemos la revolución industrial y todo el proceso de industrialización que llevó a una serie de protestas por la explotación del trabajo infantil. Entonces ya había un campo de sensibilidad hacia la situación de los niños. Y a inicios del 20 ya empiezan a aparecer las grandes organizaciones internacionales que van a poner su atención en el cuidado, la protección de niños y niñas. En 1919, por ejemplo, se funda Save the Children Fund y en 1920 se funda la Unión Internacional de Seguridad de los Niños. En 1924 la ONU adopta la carta de esta segunda institución fundada en los años 20 y que ya va asentando las bases para una protección de los niños y sus derechos. Recordemos que en el año 46 se funda UNICEF, ¿no? Que va a ser de las instituciones más prestigiosas en este campo. Y en 1956, siguiendo el modelo de las declaraciones de los derechos humanos, de los derechos del hombre y del ciudadano, la Declaración de los Derechos Humanos, en el año 53 tenemos una Declaración de Derechos del Niño, que hoy en día en las escuelas y colegios en todo el mundo, o en casi todo el mundo, se enseña a los niños, ¿no? Sus derechos. Incluso hay un día internacional del niño donde ellos reclaman pues sus regalos y sus su reconocimiento a nivel social y hasta marchan, etcétera. Entonces, pero esta organización a nivel de las instituciones, a nivel de las políticas de los estados, también coincidió con otra cosa que mencionaban un poco Jorge o Lizardo en sus ponencias. Coincide con los grandes avances científicos del siglo XX que van a colaborar no solo en el campo de la medicina, sino también de la psicología y en otros rubros a una mejor comprensión de la infancia. Vamos a pasar rápidamente. Evidentemente no son los únicos procesos que van a influir en este interés por la historia de los infantes. Pero en el campo de la historiografía, ¿dónde surge esta historia de la infancia? Primeramente en un periodo que no solo tiene que ver con la tercera generación de anales, donde se enmarca la obra de Philippe Arié, sino también tenemos la obra de Joy de Maús desde el lado estadounidense, más vinculado a la psicología, incluso al ámbito de psicoanálisis,
aunque reúne evidentemente historiadores en el libro, pero tenemos un periodo de fragmentación y atomización de la historia en diversos y nuevos campos, lo que François Doucet llamaba la historia en migajas, donde está la historia climática o medioambiental, la historia inmediata, la historia cultural, en sus diversas facetas, en fin, muchos campos, ¿no?, que reflejan este dinamismo en la historiografía. Y esto lleva también a una democratización de la historia, como decía Jacques Rancière, donde aparecen nuevos sujetos históricos como los marginales, los enfermos, los locos, las mujeres y, bueno, también los niños. Entonces, ¿qué significa tener al niño como sujeto histórico? Esto se vincula a diversos campos de la historiografía. Evidentemente, es un gran tema de historia social y parte del desarrollo de la propia historia social. Pero dentro de la historia social, el desarrollo de la historia de la familia llevó a ocuparse de estos aspectos, desde las obras de Bourdieu, Stone, Flandrin y una serie de autores en distintos países. Hay una preocupación por la historia de la familia y ahí aparecen los niños y niñas. Pero más fuertemente el impulso vino del lado de la historia de las mujeres y de género, porque es ahí, en el ámbito privado, femenino, del desarrollo de las mujeres, la madre, donde se ubican los niños. Como ha dicho Elizabeth Badinter, el instinto maternal también es una creación cultural, ¿no? Y demuestra cómo en el siglo XVIII hay todo un discurso, una construcción de un discurso que va a asentar la maternidad, y en los estudios sobre las mujeres y en la dimensión de la maternidad femenina es que ahí se ha estudiado la infancia. ¿Qué es lo que me ocurrió a mí cuando yo estaba trabajando las mujeres a fines del siglo XVIII y necesariamente la infancia entraba ahí como un elemento pues casi natural, ¿no?, del estudio, en un momento en que se construía un discurso sobre la maternidad en el mundo occidental? Pero no solamente en la dimensión de la historia social, de la familia, de las mujeres y de género, ¿no?, está presente la historia de la infancia. Con un menoscabo, ojo, porque la historia de género muchas veces ha sido la historia del género femenino. Trabajos, uno puede encontrar muchos trabajos sobre el tema de maternidad, pero sobre el tema de paternidad, por ejemplo, o la función del padre dentro de la familia, hay mucho menos. Cosa que desde el lado de la historia de la infancia sí se está tratando de completar. Pero al margen de ese campo hay otro, muy tradicional, el de historia de la educación. Entonces ahí aparecen evidentemente los niños como objetos de la educación y ahí tenemos una imagen de inicios de la modernidad donde está el niño que parece un adulto pequeño, ¿no?, siendo educado, enseñado por su preceptor o maestro, como era usanza de la época. Sin embargo, también el campo de la historia y las mentalidades. El trabajo pionero de Ariès parte de la historia de las mentalidades, porque analiza más bien la actitud y el sentimiento hacia la infancia, que es además un campo de debate importantísimo. ¿Por qué? Como hasta el siglo XVIII había una baja a una altísima tasa de mortalidad infantil, los investigadores siguen discutiendo, bueno, ¿los padres querían a sus hijos o no los querían? Entonces hay aquellos que están en la vertiente de demostrar si los querían, a pesar de que se morían. Entonces las fuentes, cartas. Y otra vertiente que dice, no, pues estaban acostumbrados a que de 15 partos que podía tener una mujer, si es que ella no moría, podían morir los hijos, y entonces no se desarrollaba un verdadero sentimiento paternal. Entonces ese es un debate muy fuerte, ¿no?, y que nos lleva al campo de la historia de los sentimientos, de las mentalidades, de las actitudes, ¿no?, que es un campo de fuerte debate. Bueno, vamos a saltar un poco por
el tema del tiempo, la historia de la vida privada, cotidiana, pero evidentemente ahí también entra la infancia. Quería mostrarles aquí una imagen también de fines de la Edad Media, donde está una mujer con su hijo fajado, y fíjense ahí cómo lo está protegiendo de manos de la muerte, una suerte de danza de la muerte es esto que va a llevarse al niño, ¿no? Entonces, ¿qué temas están relacionados con la historia de la infancia? Primeramente, el concepto de infancia y su visión a lo largo de la historia. Esta ponencia me motivó un curso que me pidieron que dictara en una maestría sobre literatura juvenil, infantil, y entonces dicté un curso sobre historia de la infancia, desde la antigüedad hasta el siglo XX, ¿no? Evidentemente trayendo bibliografía de afuera para poder comprender toda esta evolución. Y fue una experiencia muy interesante porque era dirigida además a profesores de colegios y algunos universitarios. Entonces, ¿cómo va cambiando esa visión de la infancia? Como todo sujeto histórico y como todo objeto cultural cambia a lo largo del tiempo. ¿Cómo se veía la infancia en la antigüedad? ¿No? Podemos analizarlo a través de las fuentes, de los manuales de Quintiliano, Platón y otros filósofos. Pero cómo esta visión va cambiando hacia el siglo XVIII, por ejemplo, con los manuales del Emilio o Sophie de Rousseau, en fin. Y un problema que les mencionaba antes es el tema de la demografía histórica, ¿no? El problema de la alta tasa de mortalidad infantil que solo cambia a fines del siglo XVIII y eso. Acá tenemos un cuadro muy bonito de la Virgen de Cieneguilla de Piero de la Francesca, pintado en Italia y que muestra al niño Jesús con un coral. Todas las creencias que se forjaron alrededor de la protección de los infantes, así como el azabache, ¿no? O la figa, el coral era un elemento que protegía a los niños y una serie de amuletos que a lo largo del tiempo fueron resistiendo y se utilizaban para proteger al infante de las enfermedades y la muerte. Pero también la infancia nos mete otros temas más complejos. Por ejemplo, en esta pintura tenemos la cesárea practicada en una madre muerta, donde se saca al niño, que parece un niño no recién nacido, evidentemente, como pueden ver, y todas las comadronas alrededor, porque claro, cuando moría la madre había que sacar al niño para bautizarlo y salvar su alma. Y entonces así la madre esté muerta, sacaban al niño para poder salvar su alma y que no se vaya al limbo. Entonces también la infancia nos mete a este otro universo. Pero también a todas las costumbres que tienen que ver con la crianza del niño. La costumbre que incluso se ha seguido hasta ahora en muchas partes del Perú y de nuestros países de fajar al niño. En esta imagen también de la época moderna vemos ahí el niño fajado durmiendo con los padres al lado del hermano en la habitación. La idea de bañarlo, si era bueno bañarlo frecuentemente o no. Además, el primer baño en muchas culturas y sociedades es todo un ritual y tiene una importancia, así como el primer corte de pelo, ¿no? El famoso cortapelo aquí. El protegerlo con amuletos, como había señalado. Y otra cosa que resistió muy fuertemente al tiempo, darlo a la nodriza o a la ama de leche para que lo amamante, ¿no? Como sabemos acá en el Perú, la práctica de darlo a las mujeres indígenas, después a las negras, esclavas o mujeres de las castas, es algo que pervivió durante todo el periodo colonial, a pesar de que se combatió en el siglo XVIII en contra de esta práctica y que siguió hasta el siglo XX. Me contaba Susana Vaca, la cantante, que su abuela había sido ama de leche, ¿no? Entonces, todo este universo también lo podemos ver. Acá, por ejemplo, en esta imagen, les pongo imágenes para que puedan ustedes ver, tenemos en esta primera imagen
el niño, que es por las clases altas y superiores, dado a las clases campesinas en Europa o acá las clases subalternas, para que pueda ser no solo amamantado, sino criado, cosa que seguía de muchas muertes de los niños porque iban a las zonas rurales y a veces no tenían el cuidado. Pero también todo el drama de las familias campesinas o subalternas que al mismo tiempo tenían sus hijos y tenían que dar de lactar al hijo de estos grupos superiores. Luego ahí está otra imagen que refleja el baño, el amamantamiento por parte de la madre, otra imagen que también refleja el amamantamiento por grupos subalternos hacia los niños de las élites, ¿no? Sobre esto hay diversos estudios. Otra temática vinculada a la historia de la infancia es evidentemente la familia, las relaciones y sentimientos entre padres e hijos. Y no solamente, como vemos en el cuadro de castas de la época del virrey Amat, la madre con el niño, sino también, este es en el caso de una mujer indígena, un negro, un niño sambo. No solamente en el caso de la madre, como les decía, sino habría que investigar más el tema de la paternidad. Y acá hay también una imagen de el gran pintor de inicios del siglo XIX, donde está el padre con su hijo. El tema de la educación que les mencionaba, los modelos pedagógicos y las instituciones educativas como el colegio. Este cuadro, también muy interesante, que data del siglo XV, refleja las etapas de la vida del infante, desde el embarazo, el amamantamiento, desde niño hasta joven y rebelde, ¿no? Que se enfrenta al padre que lo castiga, y también refleja este ámbito pues, de la educación y de la pedagogía que ha tenido gran debate y discusión. Y también las instituciones educativas. Ahí tenemos un cuadro en la esquina de Bruegel que representa una escuela, ¿no? Que tiene un dicho que dice: el asno, por más que se le pegue, no se convertirá en caballo, que es una crítica al modelo pedagógico de golpear a los niños, que son temas que se han discutido fuertemente, incluso, por ejemplo, en la prensa del 18, inglesa sobre todo, alemana, italiana, europea en general, donde unos estaban a favor de que sí, pues hay que pegarle a los niños y ser duros y rígidos, mientras que otros más bien descartaban esto, ¿no? Muy bien, vamos a tratar de terminar. Otro aspecto que tiene que ver con el tema del abandono infantil, los abortos, los infanticidios, la adopción. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver cómo se daba el infanticidio, que es interpretado desde la antropología, desde la historia, como distintos mecanismos que a veces servían para regular la natalidad o regular la población, o para evitar temas de escándalo en las familias. Es decir, hay muchas teorías al respecto y sobre todo, si vemos la bibliografía, sobre eso se está escribiendo muchísimo, pero paso más rápido. Otro aspecto, el rol del Estado y la Iglesia frente a la infancia, las instituciones protectoras. En la imagen tenemos el Ospedale degli Innocenti en Florencia, que fue creado, como muchos de estos, en las ciudades modernas, y eran instituciones de protección a los infantes. Ahí justamente hay un niño fajado que está en la fachada del hospital, y hay un torno en el cual se ponían los niños y se los daba para su protección por parte de la Iglesia o las instituciones laicas que van a empezar a aparecer. Y esto se vincula con todo el tema de la legislación sobre la infancia, el tema del trabajo infantil, y también un motivo de dar en adopción a los hijos o a estas instituciones de protección era el tema de la marginalidad y la pobreza.
Otro ámbito que hemos trabajado mucho menos en el Perú es la producción cultural dirigida a niños, la cultura material, la vestimenta, los utensilios, los juguetes, incluso ahora hay bibliografía de la producción industrial y el marketing orientado hacia la infancia. Ahí tenemos un cuadro de inicios de la modernidad, el niño que parece un adulto en chiquito con su carrito, y acá tenemos la cuna de Enrique VIII que está en el Museo de Londres, por ejemplo, ¿no? Son de estos elementos de cultura material dirigida hacia la infancia. Otro rubro que también trabajan los historiadores de la infancia, el juego, la fiesta, la sociabilidad. Ahí tenemos el cuadro de Bruegel, nuevamente, que representa unos 250 niños jugando con palos, con huesos, con una serie y ruedas, etcétera, en el espacio público, ¿no? Hay una historiografía de la infancia, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, que se ha podido rastrear, no he puesto todo, hay algunos libros que merece la pena citar, por ejemplo, sobre la base de esta historia de las mujeres que hicieron Perrot y Duby, que fue un modelo que tuvo mucho éxito, reuniendo a 100 investigadores que trataban sobre el tema en las distintas etapas históricas. También se ha hecho eso con respecto a la infancia, ¿no? Entonces, la historia de la infancia en Occidente, en 2 tomos que Igel Becky y Dominique Juliá han editado, sigue ese modelo y es una buena base para tener esta visión de la infancia, y que sería interesantísima tenerla también para el caso del Perú. O otros trabajos que cito ahí, ¿no?, que incluso incorporan el elemento de género, la diferencia entre niños y niñas. Y este libro de Webke von Taden, Una hija no es un hijo, la historia de las niñas desde la antigüedad hasta nuestros días, que es un recorrido general, pero interesante, de esta diferencia, ¿no? Entonces, hay muchos trabajos, ¿no?, menos para el caso del Perú. Latinoamérica todavía está representada, por ejemplo, el libro de María Emma Manarelli y Pablo Rodríguez, donde tuve la oportunidad de participar, Historia de la Infancia en América Latina, presenta 4 trabajos sobre el Perú. Uno de Jürgen Golte, que analiza la infancia en las crónicas, especialmente en Huamampoma, el de Berta Ares sobre los niños de la conquista, donde trabaja el tema del mestizaje, los niños espurios, los niños que fueron donados, etcétera, etcétera. Luego el mío, que está enfocado en el siglo XVIII, y uno de Elizabeth Hacha, donde analiza la infancia en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú, ¿no?, cómo también están involucrados en procesos de conflicto y de violencia. Y bueno, hay otros trabajos vinculados a historia de las mujeres, de la familia, o el de Luis Millones sobre los niños y la muerte, o Todos los niños se van al cielo, pero en realidad todavía habría mucho que trabajar. Ahí tenemos una fotografía de la niña Evans del Fondo Curret de la Biblioteca Nacional, que muestra esto que les decía para el periodo colonial, que también se dio en la República, del cuidado de los niños, en este caso una niña blanca, por estas mujeres negras o de las castas. Y para concluir, porque mi tiempo ya ha terminado, hay otro problema, el último que quería tratar, la juventud, ¿no? Nosotros somos docentes, profesores, enseñamos a jóvenes. ¿Dónde está la historia de la juventud en el Perú? Estos temas los trabajan generalmente antropólogos, sociólogos, psicólogos, no los historiadores. Entonces, en esta imagen vemos ahí 4 momentos de la enseñanza de los jóvenes, pero quería pasar a otra iniciativa historiográfica. La historia de los jóvenes, editada por Giovanni Levi y Jean-Claude Schmitt, que me decía Giovanni Levi que este proyecto le dio, digamos, más ganancias que cualquier otro, ¿no? Porque claro, no había una historia de los jóvenes. En la década del 90
aparece esta historia en 2 volúmenes, siguiendo el modelo de la historia de las mujeres, siguiendo el modelo de la historia de la infancia, pero también destinada a los jóvenes y traducido en varios idiomas. ¿Por qué es importante? Porque nos hace incursionar en una etapa compleja, asociada a la infancia, pero que puede tener, y eso es una discusión, una especificidad que es una construcción también social y cultural como la infancia, que evoluciona a lo largo de la historia y que implica también el análisis de procesos biológicos, sociales, simbólicos, asociados a la adolescencia y la juventud, pero que también es un periodo del desarrollo, una etapa liminal, una etapa provisional. Entonces creo que con esto, ya para cerrar, quería llamar la atención de este campo, que si bien algunos de nuestros alumnos, como María Lucía Valle y otros estudiantes empezaron a trabajar, es un campo que en la historiografía peruana meritaría una mucha mayor atención. Gracias. Agradecemos la ponencia de la profesora Claudia Rosas y vamos a pasar con un par de preguntas antes de cerrar la mesa. ¿Alguna participación, alguna inquietud, algún comentario? Bueno, yo quería preguntarle a Lizardo si es que para el caso de la historia ambiental existe en el Perú como alguna comunidad que se reúna o es esfuerzos así individuales, aislados, o si hay algún instituto que apoye estos esfuerzos. Bueno, yo creo que la respuesta es lamentablemente no, pero creo que es justamente un poco lo que Claudia invocaba sobre la potencialidad que tienen todos estos campos, ¿no? O sea, reunir. Yo recuerdo una vez, estando en un congreso en México, para Historia de la Ciencia justamente, solamente éramos 2 peruanos, entonces uno veía los contingentes de mexicanos, de brasileros, entonces decía uno, si tenemos una especialidad, ¿por qué no ir convocando más alumnos, no solamente manteniendo las líneas tradicionales de investigación, ¿no? Las que originalmente nos fueron inculcadas, pero también la historiografía es tan variada y requiere también pensarse y repensarse, que eso creo todavía está en construcción. Cuando, por ejemplo, ¿no? Comparando la historia de los sismos que pude hacer gracias al apoyo de la Universidad de Lima, fue un apoyo de varios años a través del Instituto de Investigación de la universidad, y cuando vi, por ejemplo, lo que se había hecho para México, era un equipo enorme, ¿no? Enorme. Entonces yo creo que la formación de equipos todavía, tanto en historia de la ciencia, donde uno puede efectivamente encontrar eso, ¿no? Sí, muy bueno. Agradezco porque es lo que yo también he encontrado para historia de la salud, que a diferencia de México, Brasil o mismo Colombia, como tú decías, que hay comunidades, ¿no? De investigadores. Acá es como más esfuerzos aislados, ¿no? Tenemos una pregunta en la parte posterior. Gracias. De todo, muy buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta a la doctora Claudia Rosas. La exposición ha estado muy interesante y quisiera saber si, así como usted ha revisado fuentes e imágenes que tienen que ver con, más que nada con el tema europeo, ¿no? Se enfoca en la infancia, el tema europeo, si también usted ha visto o podría recomendar estudiar o enfocarse la infancia, pero desde el punto de vista quizás de otras culturas no europeas, por ejemplo la japonesa, las orientales como la china, la india, si hay algún tipo de fuentes donde se podría recurrir para hacer también ese tipo de estudios y hacer un trabajo más holístico con respecto a la infancia desde varios puntos de vista a nivel mundial. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para terminar la ronda? Bueno, ¿sí? Ok, terminamos. Sí, en realidad, sobre todo he visto bibliografía que tiene que ver con la historia de la infancia en Occidente, ¿no?
Pero así todo, algunos trabajos sí recopilan aspectos del Oriente, ¿no? De algunos que he comentado, por ejemplo, esta historia de las niñas, ¿no? Desde los orígenes hasta el siglo XX, ¿no? Hasta nuestros días prácticamente, ¿no? Pero efectivamente, es, como decía, es un terreno que trabajan más los antropólogos. En historia lo encontramos a través de la historia de la familia. Si vemos, por ejemplo, el libro de André Bourguier sobre historia de la familia, ahí también tenemos algunos aspectos orientales que tienen que ver sobre todo en la época de la antigüedad, ¿no? Yo me he concentrado viendo, como les decía, Occidente y también la historia de la infancia en América Latina y en el Perú. Ahora, el tema de las fuentes, efectivamente, lo tenía anotado acá, no lo exploré mucho, pero sí hay una cantidad de fuentes que creo que, como en el caso de la historia medioambiental o en la historia de la salud, hay que releer o las fuentes tradicionales antiguas o fuentes nuevas que se descubran. Lo que pasa es que la pregunta es otra, el problema es otro. Entonces uno puede encontrar mucha información sobre la infancia, por ejemplo, en fuentes escritas que pueden ser periódicos, tratados médicos, obras de educación. Por ejemplo, si vemos las obras de los filósofos, John Locke tenía la obra sobre el manual del caballero inglés, que fue un bestseller, así como el Emilio de Rousseau en el siglo XVIII. Entonces habían manuales educativos, también en los textos religiosos, porque un aspecto que no, por falta de tiempo no mencioné, los modelos de niño, de infante, el infante real en la época moderna. Y no solo se ven los cuadros de Velázquez y todos los pintores, sino también en el modelo que era el niño real, que era el niño excepcional, así como en la difusión del cristianismo y durante la Edad Media lo fue el niño Jesús y la vida de los santos. Entonces uno puede leer las hagiografías y ahí están los santos de pequeños y entonces puede encontrar información. Entonces textos médicos, científicos, filosóficos, los tratados de todo tipo tienen mucha información sobre la infancia, ¿no? La iconografía también, yo les mostré imágenes para despertar este interés por el tema. La pintura, la iconografía, la escultura también tiene información acerca de la infancia y la cultura material misma, ¿no? Hay museos de juguetes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo lo que está relacionado que mencioné en torno a la infancia que se ha producido históricamente, ¿no? Es también fuente para la historia. Y no solamente, podemos ir a trabajos como los de Bianca Premo para el Perú del siglo XVIII y trabaja los procesos judiciales, por ejemplo, ¿no? Los procesos también por la patria potestad, en los procesos por divorcio aparecen los hijos. Entonces hay documentación judicial, administrativa, que nos da mucha información sobre la infancia también. Entonces, fuentes tenemos en cantidad. El asunto es que nos interesemos por analizar estos temas. Igual, si queremos trabajar el tema, aunque más difícil para que lo hacen los arqueólogos, para el Perú prehispánico, también tenemos fuentes materiales o tenemos las crónicas, ¿no? que también han analizado, les citaba el trabajo de Jürgen Golte. Entonces, sí tenemos una cantidad y variedad de fuentes, ¿no? El asunto es que hay que trabajarlas desde este punto de vista. Y con eso no quiero abogar por una mayor fragmentación o atomización de la historia, lo que se decía, la historia en migajas, sino que a veces es necesario para sacar del olvido un sujeto histórico, prestarle la atención, tomarlo como foco principal. Pero igual la infancia puede estar, como les decía, involucrada en un trabajo intensivo de materiales sobre historia de la familia, historia social, ¿no? Pero creo que sería bien importante en el país
¿no? Si queremos pues solucionar todos los temas vinculados con la infancia, desde el lado de la historia nosotros poder aportar a las instituciones dedicadas a esos temas desde una investigación que involucre, como bien decías también, el estudio de otras culturas, ¿no? La cultura andina, la selva, ¿no? Y más allá. Gracias. Bueno, y vamos a concluir con la participación del doctor Lizardo Zaina. Sí, lo que quería hacer una cosa muy breve, ¿no? Porque efectivamente siempre tenemos el afán por investigar, pero ese afán muchas veces requiere un correlato material que significa acceso a financiamiento. Yo quería poner el caso, por ejemplo, del esfuerzo hecho por el Museo Raimondi, ¿no? A través de su director, que a través del contacto con las empresas mineras, ¿no? Ha logrado una edición de muchos libros que ya eran muy difíciles de identificar sobre Raimondi. Por lo tanto, ¿en qué medida las nuevas generaciones de alumnos también se les puede ir ofreciendo una capacidad también de involucrar a otros actores, ¿no? Convocar al empresariado, concursar en fondos internacionales? Yo creo que ahí también hay que trabajar mucho en cuanto a la apertura de nuevos espacios de convencimiento que sean fundamentalmente extraacadémicos, ¿no? O sea, la universidad siempre va a tener una labor, las instituciones académicas siempre van a tener su función, pero involucrar a otros actores fuera del mundo académico creo que también servirá para mantener esa revitalización. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Lizardo Zaina, al doctor Jorge Loza y a la doctora Claudia Rosas por su participación. Muchas gracias.